la clase del día de hoy va a ser una explicación rápida, porque suponemos que todos leyeron bastante información, no solamente en un solo libro, sino de 2 o 3 libros, respecto a este grandísimo tema. Es un tema que a mí me encanta. Me apasiona diseñar ejes, y cuando me toca explicar, aquí sí como que siento como que me gusta más explicar este tema. El diseño de un eje, imagínenselo ustedes como un puente, ¿ok? Es un puente para transmitir potencia de un sistema A un sistema B, ¿ok? Sin este componente mecánico, que es un eje de transmisión de la potencia, sería imposible tener procesos automatizados, tener procesos industriales. ¿Por qué? Porque en la industria tenemos motores, tenemos turbinas, tenemos servomotores, tenemos motores hidráulicos, etc. Y todos ellos necesitan, para poder transmitir esa potencia que ellos tienen a otro sistema, requerimos sí o sí de un eje. Y este es el tema del día de hoy. De hecho, ustedes están viendo aquí una imagen donde tenemos una infinidad de esquemas, una infinidad de tejidos. Entonces, el eje es lo que tenemos aquí en gris. O sea, solamente es el eje, este componente de un sistema de transmisión de potencia. Nosotros vamos a enfocarnos en el eje de transmisión de potencia, pero para lograr que se transmita potencia y velocidad, ocupamos un sistema de transmisión de potencia. Y aquí tenemos los conceptos más básicos. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí el esquema de un rodamiento. Y no solamente un rodamiento, es un rodamiento de bolas de una sola hilera. Aquí tenemos uno del lado izquierdo y otro del lado derecho. ¿Ok? Y todo tiene una lógica, todo tiene un porqué. Yo utilizo en este esquema que están viendo ustedes rodamientos de bola de una sola hilera porque estoy transmitiendo la potencia a través de este elemento azul que tenemos aquí, que es un engrane recto. Y esa es una característica de los engranes rectos, que transmite solamente fuerza en dirección tangencial y en dirección radial. Entonces, cuando tenemos un sistema que transmite potencia, donde las fuerzas que se generan son tangencial y radial, el rodamiento óptimo para esta aplicación es un rodamiento de bolas. ¿Ok? Entonces vean también que aquí tenemos el engrane que les comento recto, tenemos la masa de este engrane, y vean que tenemos aquí un prisionero. Este prisionero, una de sus funciones es mantener en posición a este engrane. Y la chaveta o el cuñero es el elemento que transmite la potencia desde el engrane hasta el eje. Aquí tenemos un manguito que también nos sirve para tener en posición a este engrane. Acá tenemos una catarina que junto con la cadena va a sacar la potencia que entregue el engrane. La catarina y la cadena van a sacar esa potencia y la van a llevar a otro sistema. Y acá tenemos un tornillo o una tuerca de sujeción, que así le conocemos en la práctica, ¿no? Entonces vean que aquí el diseño del eje es un componente de un sistema de transmisión de potencia. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Ahora, solamente como cultura general, tenemos que definir lo que es un eje y una flecha. Si ustedes lo ven, pues van a ver una pieza, y si no conocen la diferencia, pues van a decir que es un eje
van a decir que es una flecha, pero hay que reconocer perfectamente qué es uno y qué es otro. Aunque en la práctica utilizamos, por ejemplo, el eje y la flecha para denominar exactamente la misma pieza. Y ahorita vamos a ver por qué. El eje es un sistema o es una pieza que no transmite torque. ¿Y esto qué quiere decir? Que ese eje únicamente está estático. Sirve para montar sobre él poleas. Entonces, en este caso, la polea va a estar girando sobre el eje. El eje va a estar fijo, la polea va a estar girando, y sabemos que cuando una polea gira es porque está transmitiendo fuerza, ¿ok? Pero en sí el eje no transmite fuerza ni tampoco transmite torsión, ¿ok? Entonces el eje sostiene poleas, la polea gira libremente sobre el eje, pero el eje no transmite torsión. Entonces, al estar este eje o esta pieza sin movimiento, entonces tenemos que diseñar este eje bajo las teorías de carga estática. A diferencia de lo que tenemos aquí en la imagen derecha. Esto que tenemos aquí, los tres elementos que tenemos aquí, que viene siendo el primer, ese es el primer elemento que transmite potencia y torque, que es la flecha. Esta es una segunda flecha y esta es una tercera flecha. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el eje y la flecha? Primero que la flecha transmite torsión, transmite torque, transmite potencia y transmite movimiento. ¿Por qué movimiento? Porque vean, este eje va a estar girando a ciertas revoluciones y como el engrane está unido al eje y giran en conjunto, entonces este movimiento se va a transmitir al siguiente engrane. Y este engrane, como está en contacto directo con el segundo eje y giran juntos, vean que transmite tanto potencia, torque, como movimiento. Cosa que no sucede en el eje. ¿Ok? Otra característica de las flechas es que son circulares. ¿Ok? Yo les comentaba al inicio del taller que cuando un sistema va a transmitir un torque, de preferencia tiene que ser circular. Lo podemos hacer rectangular, lo podemos hacer triangular, lo podemos hacer a como nosotros queramos, pero un elemento circular o una sección transversal circular transmite mucho más eficiente ese torque. En otras palabras, requerimos tamaños más pequeños de flechas circulares para transmitir el mismo torque que transmitiríamos en una flecha rectangular o cuadrada. ¿Ok? Entonces, todos los diseños de flechas que vayamos a hacer van a ser circulares. Ahora, el tercer punto, aquí menciona que sostiene engranes, catarinas, volantes de inercia, y vean que también transmiten o sostiene poleas, como en el caso de ejes. La diferencia, repito, es que en el eje la polea gira libremente y el eje está fijo. En flechas, lo que pasa es que la polea gira al mismo tiempo que la flecha. ¿Ok? Y por esa razón es que transmite potencia, porque giran juntos. Si no giran juntos, entonces la transmisión de potencia no existe. Entonces, como el sistema o la flecha o la pieza, que en este caso es la flecha, está girando, ya vimos que eso provoca una variación de las cargas. Y al tener variación de las cargas, entonces vamos a tener fatiga en el material. Por lo tanto, una flecha tenemos que diseñarla sí o sí bajo las teorías de carga dinámica o por fatiga.
Eso no hay de otra, es sí o sí. ¿Ok? Entonces, así como cultura general, esa es la definición de eje y flechas, pero acá en el terreno, en el campo de batalla, pues la gente le dice eje, la gente le dice flecha, o como aparece aquí en ese esquema, también lo conocen como árbol. Entonces, independientemente de cómo se llamen, ¿ok? Independientemente de cómo se llamen, sabemos que ese componente mecánico, esa pieza, va a transferir potencia, torque y movimiento. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros como ingenieros de diseño, ¿ok? Nosotros como ingenieros de diseño, ya sean mecánicos o mecatrónicos, tengamos que diseñar un eje, lo primero que tenemos que hacer es hacer un levantamiento de dónde va a ser el sistema de transmisión de potencia, qué espacio tenemos, cuáles son las cargas que se van a transmitir, cuáles son los torques que se van a transmitir, qué elementos van a transmitir potencia, si va a ser un engrane, si va a ser una catalina, si va a ser una polea. Y en función de eso, vamos a simplificar el problema. Y la simplificación va a servir para nosotros como el modelo inicial para poder diseñar este eje. Y el diseñar un eje significa que tenemos que proponer cuáles son los diámetros necesarios en las diferentes partes de la longitud del eje para que trabaje óptimamente. Y en esa palabra de trabajar óptimamente, tenemos que diseñar el eje bajo tres vertientes. La primera vertiente es respecto a esfuerzos. La segunda vertiente es respecto a flexión. Y la tercera vertiente es respecto a vibraciones mecánicas. Entonces, yo no puedo diseñar un eje solamente por esfuerzo. Si lo diseño así, voy a tener problemas en la vida útil, no solamente del eje, sino de los componentes que van montados en el eje, como son rodamientos, como son engranes, como son poleas, catalinas, los elementos de sujeción, etc., ¿no? Entonces voy a comprometer todo el sistema. Entonces, sí o sí, lo primero que tenemos que hacer es definir cuál va a ser la configuración del eje o cuál va a ser la forma de este eje. Entonces, repito, lo primero que tenemos que hacer es definir la configuración de ese eje. ¿Ok? Yo voy a decir, aquí tengo unos rodamientos en los extremos. Yo tengo aquí exactamente en el centro, tengo un engrane. Entonces, en función de esa configuración inicial, gracias al modelo que yo obtuve del problema, yo voy a definir los esfuerzos en los puntos críticos del eje. Yo, por ejemplo, aquí en esta configuración veo tres puntos críticos. El primer punto crítico es, bueno, 4. Ese es 1, donde está el eje. 2, si es que quiero hacer aquí un escalón. 3, donde va montado el engrane. 4, en el siguiente escalón. Y 5, el siguiente rodamiento. Entonces yo tengo que hacer un análisis de esfuerzos muy profundo en estos 5 puntos. ¿Para qué? Para definir cuál es el diámetro ideal que debe tener el eje en cada uno de esos puntos. Y lo que tengo que asegurarme es que los esfuerzos en las zonas críticas de ese eje estén en la parte elástica del material. ¿Ok? Por otras palabras, si estamos también en fatiga, asegurar que el límite a la fatiga del material en cualquier punto del eje
sea mayor a los esfuerzos que estamos desarrollando en el eje. ¿Ok? Entonces, cuando yo hago eso, yo aseguro que en ningún punto del eje los esfuerzos provoquen fallo. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa? Este es, repito, la primera vertiente de diseño. Una vez que yo me aseguro que todo está perfectamente bien diseñado respecto a esfuerzos, ahora lo que tengo que hacer es este mismo eje, tengo que analizarlo de la siguiente manera. Aquí está el eje, aquí tengo los rodamientos. Sabemos que cuando el eje no transmite potencia, entonces su centro de gravedad o su línea de giro está aquí en este eje X. ¿Ok? Cuando empieza a funcionar el sistema, se empiezan a transmitir fuerzas, torques, potencia. ¿Y qué es lo que pasa con este eje? Se va a panear. Entonces, otro punto importante es que esta deflexión que sufra el eje en los diferentes puntos no sea mayor, ¿ok? No sea mayor a las deflexiones permisibles que, valga la redundancia, permitan la aplicación de ese eje. Yo puedo diseñar un eje, al ahí se va, y decir, se deflexionó 2 milímetros. Pues como son 2 milímetros, para mí es muy poco, entonces está bien. O sea, no. Hay tablas donde te dicen, a ver, para esta aplicación del eje, la deflexión máxima permitible no son 2 milímetros como tú dices, es 0.03 milímetros. Entonces, aunque no falle por esfuerzos, como rebasamos las deflexiones permisibles, entonces ese eje no sirve. No sirve porque si la deflexión es mayor a esa permisible, los rodamientos se van a dañar, los engranes se van a dañar, todo lo que esté sobre el eje se va a dañar. Entonces la vida útil del sistema de transmisión de potencia pues va a bajar. Entonces eso no queremos. El tercer punto es análisis de vibraciones. Este eje que tenemos aquí, al tener rigidez y al tener masa, ¿qué es lo que va a tener? Pregunto, me hago esa pregunta. Repito, si este eje tiene rigidez y tiene masa, por lo tanto, ¿qué va a tener? Va a tener frecuencia natural, porque la frecuencia natural, de acuerdo a vibraciones mecánicas, es rigidez entre masa. Entonces, al ser un modelo continuo, esto quiere decir que tiene grados de libertad infinito. Y si tiene grados de libertad infinito, pues va a tener frecuencias naturales infinitas. Frecuencia natural 1, frecuencia natural 2, frecuencia natural 3, frecuencia natural 4, hasta una frecuencia natural a la n. ¿Ok? Entonces, en vibraciones mecánicas, aplicamos aquí esta rama de la ingeniería para definir, repito, frecuencias naturales. Entonces yo puedo decir, yo tengo el sello de este eje. La frecuencia natural 1 corresponde a 100 RPM. La frecuencia natural 2 corresponde a 700 RPM. La frecuencia natural 3 corresponde a 1500 RPM. Y así sucesivamente. Dijimos hace un momento, un eje transmite potencia y transmite velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que este eje, cuando transmita potencia, lo va a hacer a una lo va a hacer a una velocidad en RPM o en radianes sobre segundo. Entonces, ¿qué pasaría si la frecuencia de giro de este eje fueran 100 RPM? Repito, ¿qué pasaría si ese eje girara a 100 RPM, sabiendo que la frecuencia natural 1 también es de 100 RPM? ¿Qué pasa cuando W y WN
coinciden. Hay resonancia. Hay resonancia. Entonces, aunque yo diseñe el eje perfectamente bajo esfuerzos y que esté también diseñado perfectamente para deflexiones, aunque estén bien esos dos rubros, si yo no cuido la resonancia, voy a tener problemas también en el eje. Entonces, ¿qué va a pasar? La resonancia va a provocar que ese eje empiece a brincar, que empiece a oscilar con amplitudes muy grandes. Y esas amplitudes pues, va a provocar que se aflojen tornillos, tuercas, que los rodamientos empiecen a sufrir sobrecarga, que los engranes que estén en contacto suavemente empiecen a chocar. Es un relajo. Entonces, un eje tiene que diseñarse bajo las tres vertientes. Ahora, existe una infinidad de materiales con los que nosotros podemos trabajar en ingeniería, pero en el caso de ejes de transmisión de potencia, pues el material más común es el acero. Y sobre todo son los aceros al bajo o medio carbono. Y sabemos que estos tipos de aceros pueden ser rolados en frío o también pueden ser rolados en caliente. También se conocen como maquinado en frío o maquinado en caliente. ¿Ok? Si este eje va a transmitir demasiada potencia, obvio que un acero al bajo carbono o medio carbono no va a ser suficiente. Entonces, cuando ocupamos tener mayores resistencias en el material, pues lo que hacemos es utilizar aleaciones y a la par tratamientos térmicos. ¿Ok? Entonces, hay un mundo de materiales, pero nos vamos a enfocar a unos cuantos nada más. Profe, Entonces, bueno, ahí ahorita que lo menciona, hace 6 años, pues yo todavía trabajaba en un taller, sí, un compañero tenía un Mustang, un deportivo, un Cobra, muy bonito, se le reventó ajá, la transmisión y el sí, engrane de segunda se lastimó por el medio. Entonces, lo que tenían el problema es que el acero que tenía en el engrane tenía mucho carbono y Ford mandó un circular con todos sus Cobras y de ese tipo de transmisión a cambiar ese engrane. sí, Era gratuito y era de la agencia, pues error de fábrica. así ¿Qué es. hacían? Que cambiaron el mismo engrane, pero no utilizaban un acero, sino que utilizaban la aleación con titanio para que agarrara más dureza y tuviera más fuerza en esa parte. Ahorita que lo Sí, mencionó ahí me acordé. Y también lo leí, pues. así Entonces, es. está chido eso que la aleación de titanio te da más fuerza, pues. Así es. Entonces ahí, cuando ocupamos muchísima potencia, como este caso, entonces ya entran aleaciones, ¿no? Lo otro, un engrane es un elemento ¿cómo les puedo decir? Un elemento único, porque debe estar muy duro en la superficie, en este caso en los dientes, y el corazón del engrane tiene que ser dúctil para soportar lo que es vibración y soportar los impactos en el engrane. Entonces, los dientes del engrane reciben un tratamiento térmico especial. ¿Ok? ¿Para qué? Para que sean fuertes. Porque como están en contacto dos superficies, o sea, son dos dientes que entran en contacto y en el contacto pues entran superficies. Entonces la superficie debe ser muy dura para poder transmitir la fuerza adecuadamente. ¿Ok? Ahora, regresando al tema aceros bajo medio carbono son la primera opción. Si ocupamos mayor resistencia, pues metemos aleaciones o tratamientos térmicos, ¿no? Ahora, aquí les voy a pasar algo así como un tip. Si vamos a diseñar diámetros en ejes menores a 3 pulgadas, entonces para aceros de bajo y medio carbono estirado en frío,
es suficiente, ¿ok? Es suficiente. Pero si tenemos diámetros mayores a 3 pulgadas, entonces ya deben ser y todavía son más grandes los diámetros del eje o requerimos más resistencia, repito, metemos aleaciones, ¿no? Entonces los materiales más utilizados para aceros es el acero 1010, 1020, 1030, 1040, 1050, que son de bajo carbono y son los más, pero los más económicos. ¿Ok? Y eso lo podemos encontrar en cualquier refaccionario. ¿Ok? Y si ocupamos que tengan un tratamiento superficial, como por ejemplo un endurecimiento, entonces ya nos metemos a la gama 43, aquí ya es un medio carbono, pero con tratamiento térmico. ¿Ok? Que son los 4340, 4820, 8620. ¿Ok? Entonces, esto lo que están viendo aquí ustedes son los aceros más utilizados para ejes. Entonces, aquí no va a haber pérdida o no vamos a perder mucho tiempo. A ver, vamos a empezar con el diseño de un eje, meten el más suave, el 10-20, el 10-10, y sobre eso empezamos a trabajar. Ahora, puntos importantes cuando queramos seleccionar materiales. Punto número 1, este que tenemos aquí. Si queremos incrementar la resistencia del eje, decíamos ahorita que podemos meter materiales más resistentes. ¿Y eso qué significa? Que el SUT empiece que el SUT empiece a elevarse. Entonces, repito, si nosotros ocupamos que un eje tenga mayor resistencia al momento de resistir los esfuerzos, una solución es aumentar el SUT del material. Pero esto no funciona en todo momento. ¿A qué me refiero? Que si yo ocupo mucha resistencia, la solución única no es, eleva el SUT hasta donde tú quieras. No, porque entre más alto sea el SUT, el material se vuelve más quebradizo, más frágil, que fue lo que pasó con el ejemplo que dijo aquí el compañero. Entonces, ojo, entre más carbón tenga el SUT, se eleva, pero entre más alto sea el SUT, se vuelve frágil, se vuelve quebradizo. Entonces, cuando hay problemas de vibraciones, como hay impactos, entonces, entre más quebradizo sea el material, habiendo impactos, pues se fractura más fácilmente. Número 2. Siempre usar como primera opción o primera iteración de diseño un acero de bajo o medio carbono. Siempre. Lo proponemos. Calculamos los esfuerzos y la deflexión. Si los valores esperados de esfuerzo y deflexión son los que están dentro de los parámetros, ya lo hicimos. Ese material queda, ese acero de bajo carbono queda. Pero si yo como primera iteración de diseño meto un acero de bajo o medio carbono y resulta que los esfuerzos y la deflexión son muy elevados, entonces en la segunda iteración de diseño metemos otro acero y ahí sí más resistente. Pero siempre, la primera opción va a ser un acero de bajo o medio carbono. Número 3. Si el objetivo, fíjense bien, si el objetivo es disminuir la deflexión o el pandeo a causa de la flexión, tenemos que enfocarnos en la geometría. ¿Ok? No tiene caso decir, ¿sabes qué? Se pandeó demasiado el eje. Métele un material más resistente. No, eso no funciona. Con lo que tenemos que jugar es con la geometría. Y me refiero a geometría en el tamaño del eje.
¿Ok? Si es mucha deflexión, la primera opción es incrementa el diámetro para que tenga más rigidez y por lo tanto la deflexión disminuye. O la otra opción es identificar en qué puntos del eje tienen que ir los apoyos o los rodamientos para que vuelvan más rígido al eje. ¿Ok? Número 4. Si el objetivo es aumentar la capacidad del eje para absorber esfuerzos, aquí sí nos enfocamos en el material. ¿Ok? Entonces, por un lado, la deflexión, nos enfocamos en geometría y en los apoyos, o dónde van a estar los rodamientos. Y si es esfuerzos, para que soporte más esfuerzos, ahí sí nos enfocamos en el material. Pero con el cuidado de no estar aumentando a diestra y siniestra el SUT. Y vean, ¿por qué es importante la deflexión? O sea, no solamente el esfuerzo, sino la deflexión. Cuando transmitimos potencia, vean, aquí tenemos en este dibujito número 1, tenemos un eje que no transmite potencia. Entonces, vean la línea, ¿cómo está? La línea está horizontal. Pero cuando empieza a funcionar el eje, es porque el torque empieza a transmitirse. Y vean cómo de estar horizontal a causa de este torque, vemos que sufre este eje una torsión. Y esta torsión va a generar un ángulo de torsión. Entonces, en mecánica de materiales, vimos esta ecuación básica para ejes que están sufriendo torsión, para ver qué tanto ángulo de torsión se va a presentar en ese eje. Aquí también tenemos valores permisibles. Yo no puedo tener ángulos de 12 grados, 5 grados, 15 grados. Yo no los puedo tener. Si los tengo es porque la pieza ya falló. Entonces, vean que este ángulo de torsión está en función del torque, de la longitud total del eje, del momento polar de inercia, que es la J, que ya sabemos que es, y la G, que es el módulo de rigidez a la torsión, que es como el módulo de elasticidad a la tensión. Y eso es lógico. Entre más grande sea el torque, este ángulo va a ser mayor. Lógico. Ahora, si la longitud del eje, entre más grande sea la longitud de este eje, también ese ángulo de torsión va a tender a aumentar, que es lo que no queremos. Sin embargo, vean que la J es directamente proporcional al ángulo de torsión. ¿Y eso qué significa? Que entre más grande sea el valor de J, el ángulo de torsión es más pequeño. Entonces, para que J sea grande, este eje tiene que ser también grande. ¿Ok? Entonces, entre más grande sea el eje, este ángulo de torsión se va a reducir, que es lo que queremos. Y G corresponde al material del eje, que es el módulo de rigidez. Y aquí lo mismo, es inversamente proporcional. Si G es grande, significa que el material es muy resistente. Entonces, lógico, entre más resistente sea, el ángulo de torsión va a ser más pequeño. ¿Ok? Es un parámetro. El otro parámetro es esto, que se conoce como la deflexión que yo les comentaba aquí en esta parte de la diapositiva. Entonces, cuando transferimos torque y potencia, vemos que hay una deflexión. Y también tenemos una deflexión angular, que viene siendo este parámetro. Deflexión angular. Vean, cuando el eje no está cargado, si yo aquí tengo un punto,
cuando el eje no está cargado, el plano que contiene a este punto es vertical. Pero cuando ocurre la deflexión, entonces el plano que contiene a ese punto ya no va a estar vertical, sino que va a tener un cierto giro. Entonces, este giro que tenemos aquí corresponde a este valor de deflexión angular. Entonces, cuando estos valores de deflexión lineal y deflexión angular son muy grandes o son excesivos, vean qué es lo que pasa. Vean que aquí se pierde el contacto en esta parte de los engranes. Y toda la carga que va a transmitir, en lugar de repartirse en toda esta línea, vemos que la carga total se va a repartir en una área más pequeña. Entonces, esto va a provocar que tengamos sobrecarga en los dientes del engrane, y eso a la larga va a provocar desgaste excesivo. Y si tenemos desgaste excesivo, cuando los dientes entren en contacto, van a haber impactos, y esos impactos van a provocar vibraciones. Y esas vibraciones se van a transmitir por toda la estructura y va a empezar a dañar otras cosas que no tendrían por qué dañarse. ¿Ok? Ahora, vean que aquí tenemos un rodamiento de bolas del lado izquierdo, aquí, y del lado derecho tenemos un cojinete. ¿Ok? Ahora, este giro o esta deflexión angular que tuvo el sistema, de igual manera, va a provocar sobrecarga en los elementos rodantes. Y los elementos rodantes, pues son, en este caso, son bolas. ¿Ok? Entonces, esa sobrecarga va a provocar primero un calentamiento. Después de un calentamiento, va a provocar desgaste a causa de ese calentamiento. Y de igual manera, ese desgaste va a provocar que también el eje empiece a vibrar. Y lo mismo pasa en los bujes. Esta deflexión va a provocar que se produzca también un desgaste excesivo y por lo tanto la vida útil de ese componente se va a reducir drásticamente. Vean aquí, yo tengo deflexiones permisibles. Entonces, vean la importancia. Imagínense que yo aquí tengo un eje, dos rodamientos en los extremos, y aquí tengo un engrane. Y la longitud total de este eje es 1 metro. Entonces, si yo hago los cálculos por mecánica de materiales, el método que ustedes quieran, yo el que más utilizo es el método de la doble integración para poder definir deflexiones en cualquier punto de este eje. Entonces, vamos pensando que como el engrane está exactamente en el centro, pues obvio que se va a deflexionar más en el centro. Entonces, si yo calculo cuál es esta deflexión a través de la doble integración, por ejemplo, veo que la deflexión máxima aquí son 3 milímetros. Entonces, para la gran mayoría de la gente, 3 milímetros es muy poquito. Es muy poquito. Pero vean, hay datos permisibles. Primera aplicación, deflexión máxima en árboles que soportan ruedas dentadas. En el sitio de asiento de ruedas dentadas cilíndricas. En el sitio de asiento de ruedas dentadas cónicas y polares. Deflexión máxima en los árboles de los motores asíncronos. Deflexión máxima, bla, bla, bla. Entonces, la primera opción es la que corresponde a este ejemplo. Y vean que la deflexión máxima es 0.0003 por L. L vale 1 metro.
Entonces, y es 0.0003 metros. Si lo convertimos a milímetros, vean que nos da 0.3 milímetros. Entonces, la norma nos dice que lo máximo que se puede pandear este eje de acuerdo a que está montándose sobre él un engrane y que tenemos rodamientos de bolas en el externo, lo máximo que se puede deflexionar son 3 milímetros o 0.3 milímetros. Entonces aquí tenemos 3. Entonces ese eje nos sirve. Tenemos que rediseñarlo. Por eso tenemos que diseñar nosotros siempre en función de parámetros normalizados. Y este es uno de ellos.